En el DMS-5 se distinguen 10 tipos de trastorno de personalidad, reunidos en 3 grupos por las similitudes de sus características. A. Raros o excéntricos, paranoide, desconfianza excesiva o injustificada, suspicacia, hipersensibilidad y restricción afectiva. Esquizoide, dificultad para establecer relaciones sociales, ausencia de sentimientos cálidos y tiernos, indiferencia a la aprobación o crítica. Esquizotípico, anormalidades de la percepción, del pensamiento, del lenguaje, de la conducta, que no llegan a reunir los criterios para la esquizofrenia. Este grupo de trastornos se caracteriza por un patrón penetrante de cognición, por ejemplo, sospecha, expresión, por ejemplo, lenguaje extraño, y relación con otros, por ejemplo, aislamiento anormales. B. Dramáticos, emotivos o inestables, antisocial, conducta antisocial continua y crónica, en la que se violan los derechos de los demás. Se presenta antes de los 15 años y persiste en la edad adulta. Límite: inestabilidad en el estado de ánimo, la identidad, la autoimagen y la conducta interpersonal. Histriónico: conducta teatral, reactiva y expresada intensamente, con relaciones interpersonales marcadas por la superficialidad, el egocentrismo, la hipocresía y la manipulación. Narcisista: sentimientos de importancia y grandiosidad, fantasías de éxito, necesidad exhibicionista de atención y admiración, explotación interpersonal. Estos trastornos se caracterizan por un patrón penetrante de violación de las normas sociales, por ejemplo, comportamiento criminal, comportamiento impulsivo, emotividad excesiva y grandiosidad. Presenta con frecuencias acting out, esterilización de sus rasgos, llevando a rabietas, comportamiento autobosivo y ataques de rabia. C. Ansiosos o temerosos, evitativo, hipersensibilidad al rechazo, la humillación o la vergüenza, retraimiento social a pesar del deseo de afecto y baja autoestima, dependiente, pasividad para que los demás asuman las responsabilidades y decisiones propias, subordinación e incapacidad para valerse solo, falta de confianza en sí mismo, obsesivo compulsivo, perfeccionismo, obstinación, indecisión, excesiva devoción al trabajo y al rendimiento, dificultad para expresar emociones cálidas y tiernas. Este grupo se caracteriza por un patrón penetrante de temores anormales, incluyendo relaciones sociales, separación y necesidad de control. La medición psicológica. La medición se refiere a las funciones, o sea, la actividad cuyos efectos se manifiestan, y es gracias a estas manifestaciones que puede verificarse su medida porque se traduce en movimiento. La medición psicológica es la aplicación de test psicológicos que permiten obtener un perfil de tu personalidad, en donde se incluye inteligencia, reacciones ante los estímulos, conflictos emocionales, madurez emocional, control de emociones, niveles de tolerancia, etc. Estas evaluaciones son utilizadas por empresas y organizaciones para seleccionar a sus empleados. De acuerdo a dicho perfil, se puede sugerir si tienes capacidad para formar parte de una empresa o no. Un test de personalidad es un cuestionario o instrumento estandarizado diseñado para revelar aspectos del carácter o mecanismos psicológicos de un individuo. Un test psicológico o prueba psicológica es un instrumento experimental que tiene por objeto medir o evaluar una característica psicológica específica a los rasgos generales de la personalidad de un individuo. Como justificación teórica de la validez de una medición mediante el uso de test psicológico, se argumenta que el comportamiento individual de los reactivos de la prueba pueden ser valorados en comparación estadística o cualitativa con el de otros individuos sometidos a la misma situación experimental, con lo que se da lugar a una determinada clasificación del sujeto. La construcción de un test debe procurar que el comportamiento específico antes determinado reactivo presente en lo más fielmente posible el funcionamiento del sujeto en situaciones cotidianas donde se pone en ejecución real la capacidad que el test pretende evaluar. Clasificación general. La mayor clasificación de los tests se da en dos grandes vertientes: test psicométricos
inscritos desde una corriente cognitivo-conductual que parten del supuesto de que las personas son sinceras al responder a un instrumento estadístico. Básicamente miden y asignan un valor a determinada cualidad o proceso psicológico: inteligencia, memoria, atención, funcionamiento cognitivo, felicidad, optimismo, tristeza, daño cerebral, compresión verbal, etc. Y se dirigen a actividades de evaluación y selección, como también el diagnóstico clínico. Su organización, administración, corrección e interpretación suele estar más estandarizada. Test proyectivos, inscritos dentro de la corriente dinámica de la psicología, parten de una hipótesis que pone a prueba la individualidad de la respuesta de cada persona, para así presumir rasgos de su personalidad. La actividad proyectiva puede ser gráfica: Bender, DFH, Match-Over, Copies, HTP, o narrativa: TAT, Seisman, CAT, Rochard. Su uso suele ser más en el ámbito clínico, forense e infantil. Clasificación por niveles. Test nivel 1 puede ser aplicados, corregidos y administrados por profesionales no psicólogos luego del entrenamiento debido por parte de un psicólogo, educadores y psicopedagogos, médicos, etc. Quizás el componente más obvio de los test nivel 1 son las pruebas y exámenes de evaluación de conocimiento y selección e ingreso a instituciones educativas. Test nivel 2 pueden ser aplicados por profesionales como no psicólogos, como su corrección e interpretación debe ser realizada por un psicólogo, como por ejemplo los dibujos de la figura humana, de la familia, que realizan los niños en su cotidianidad dentro de la escuela. Test nivel 3 son de exclusiva administración, corrección e interpretación de un psicólogo capacitado. Suelen ser los test más relevantes y complejos en su área, así como los de más difícil interpretación y análisis. Entre ellos se encuentran las escalas de Wechsler, el WISE, WPPSI, el test de Bender, el MMPI, 2IA, el TAT, el Rorschach y baterías neuropsicológicas: Luria, Halstead, Reitan, K, ABC, etc.